Abrimos este último bloque ya con la presencia en forma virtual del economista Daniel Artana para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por atendernos una vez más. Y hablábamos en el primer bloque con el propósito de llegar a las elecciones con el dólar controlado y preocupado por la constante pérdida de reservas del Banco Central. El gobierno introdujo a última hora de ayer nuevas medidas, nuevas restricciones para la compra de divisas a través del mercado financiero y a las importaciones. Se le hace, Daniel, cuesta arriba, ¿no?, el camino al 14 de noviembre al gobierno. El gobierno había diseñado ya desde mediados de año un programa de evaluar muy poco el tipo de cambio, mucho menos de lo que venía haciendo antes, al 1% mensual. Después una política expansiva en lo monetario y fiscal, que aparentemente después el resultado de los pasos se va a agravar, y estaba dispuesto a sacrificar reservas, no sabíamos bien cuánto. Lo que pasa es que la dinámica de los acontecimientos le ha generado una pérdida de reservas importante durante septiembre y en lo que va de octubre, y le ha generado también una presión sobre la brecha cambiaria. Por lo tanto, lo que uno tiene es una situación de bastante fragilidad y bueno, la respuesta del gobierno era bastante obvia también, apretar controles tratando de llegar al 14 de noviembre y dejar eventualmente un intento por solucionar los problemas para después de la elección. Es como que hay un plan urna en marcha y que no lo van a modificar. Y bueno, a lo sumo apretarán más los controles. Ese es un poco el mensaje. Claro, decíamos, ¿no?, en el primer bloque que mientras el Banco Central viene perdiendo reservas y se suman estas nuevas restricciones, el gobierno hace casi en forma diaria anuncios de nuevos desembolsos orientados, ¿no?, a modificar el resultado electoral en noviembre. Esto no puede tener como resultado generar más presión sobre las reservas y sobre las cotizaciones del dólar. Bueno, a ver, lo que esto va a terminar es que después de la elección el gobierno acelerará el Kronín-Peg o hará una devaluación tipo como hicieron Fabre y Kicillof de una sola vez, porque lo que tenés es un desequilibrio o sea, están emitiendo y van a seguir emitiendo más peso de lo que nosotros queremos para hacer transacciones, y ese desequilibrio va a resolverse vía una corrección en el tipo de cambio nominal y en los precios. Esto, en alguna medida, lo que han hecho es pasar inflación de ahora a inflación después de las elecciones. Por eso yo vengo criticando en declaraciones públicas esto hace rato, porque esto le podrá servir al gobierno o no, no lo sabemos, para ganar algún voto, pero claramente al conjunto de la sociedad nos perjudica. Uno necesita que resuelvan los problemas, no que los pateen para dentro de 2 meses. Tal cual, Yami. Daniel, ¿cómo estás? ¿Y qué factores ¿Qué pueden tal? influir en la magnitud de ese salto evaluatorio previsto? Bueno, básicamente cuánto pongan de pesos. O sea, en general nosotros calculamos que va a haber un déficit en el año antes del pago de intereses de alrededor del 3,5% del PBI, que eso va a tener un impacto en la emisión. La mayoría de los colegas está con cifras parecidas. Mi impresión es que eso requiere un salto de 15 a 20% por arriba de la tendencia, ¿no? Después tendrás que ver qué es lo que pasa el año que viene, con un presupuesto que además es demasiado laxo. Habrá que ver si se llega a un acuerdo rápido con el Fondo Monetario que permita descomprimir un poco la incertidumbre. Bueno, hay distintos factores, pero ese desequilibrio se va a resolver así. De hecho, eso va a ocurrir o con un crawling a 4 o 5% mensual durante varios meses, o con una devaluación tipo la que hicieron Fabre y Kicillof allá a finales del 13 o principios del 14. Y esto en perspectiva de la inflación de 2022. Bueno, a ver, nosotros creo que ya lo hablamos en algún momento con ustedes. Hace muchos meses que nuestro pronóstico de inflación para el año 2022 era similar al que teníamos para el año 2021, que era del orden del 50%. Poquito más, poquito menos. ¿Por qué teníamos ese pronóstico? Y lo mantenemos porque veíamos que en el transcurso de la elección iba a pasar algo de esto. Entonces, nosotros, en realidad, si vos te ordenás el año que viene, podrías bajar la inflación, pero te va a quedar la inflación que de este año pasaste al que viene en este plan urna. Además, sumale la decisión de de aumentar muy poco las tarifas, se te va generando una cantidad de desajustes o desequilibrios de precios relativos que te van a pasar la factura a finales de este año o a principios del año que viene.
Como hecho positivo, Daniel, por lo que mencionabas hace unos instantes, el déficit fiscal previsto para este año va a estar por debajo del que se incluyó en el presupuesto, ¿no? O sea, se va a sobrecumplir la meta. Bueno, eso no lo sabemos. Nosotros estamos haciendo una proyección de 3,5, que es aumentar bastante el déficit respecto de lo que ha ocurrido, porque la verdad que en la primera parte del año hubo ingresos extraordinarios que le permitieron al gobierno bajar bastante el déficit. Vos fíjate que bajó el déficit, bajó la emisión y se tranquilizó la brecha cambiaria respecto a lo que había sido, lo que había ocurrido hace un año atrás. Empezaron ahora las andadas de vuelta y se le empezó a complicar la cosa de vuelta. Ahora, el déficit de 3,5 para un país que ha recibido en lo que va del año noticias muy favorables en materia de precios de exportación que le permitieron duplicar los ingresos por retenciones, que ha recibido un aporte extraordinario del fondo y que ha tenido el aporte extraordinario del aporte solidario, como se dio en llamar, debería haber sido bastante más bajo que el 3,5 del PBI. El gobierno está incurriendo en una cuestión que es imprudente porque no sabemos si el año que viene, o sea, el año que viene no va a haber ni aporte solidario, ni va a haber ampliación de DEC del fondo, y no sabemos bien dónde va a estar el precio de la soja, que ha cedido un poco respecto a donde estuvo en el primer semestre. Es como que, viste, vos tuviste un ingreso extraordinario y saliste corriendo a cambiarte el departamento o el auto. El ingreso extraordinario te desaparece y no puedes hacer frente al alquiler más caro o a la cuota más cara del seguro del auto. Es muy imprudente lo que ha hecho el gobierno en este segundo semestre del año. Justamente hablando del fondo, esta semana en una entrevista radial el presidente Alberto Fernández afirmó, ¿no?, que el acuerdo con el fondo estaría cerrado. ¿Cómo ves esto? ¿Esperás un acuerdo luego de las elecciones? Bueno, yo no lo sé si está cerrado o no está cerrado, o fue un intento del presidente por calmar un poco la cosa camino a la elección. Lo que yo creo es que inevitablemente el gobierno va a tener que acordar con el fondo, le guste o no le guste. Porque, a ver, todos sabemos que el año que viene hay vencimientos muy importantes y la lógica del acuerdo con el fondo es patear esos vencimientos, que son 18.000 millones de dólares el año que viene y 18.000 millones el año siguiente. También lo hemos hablado con ustedes en otras oportunidades que han tenido la amabilidad de invitarme. Ahora, si no tenés acuerdo con el fondo, no tenés ninguna posibilidad de conseguir dólares para hacer esos pagos. Por lo tanto, vas a default con el fondo. ¿A vos qué te parece que va a pasar en el mercado monetario? ¿Qué va a pasar con los depositantes si el gobierno dice voy a defaultear con el fondo? Bueno, la situación se va a poner mucho peor de lo que estamos ahora. Sin duda. Vas a tener una presión sobre la brecha cambiaria, un banco central que no tiene muchas reservas para pelearla. O sea, ¿cuánto dura eso? Un ratito. Es decir, acá o hay acuerdo con el fondo o va a haber un caos financiero que el gobierno va a terminar pegándose un tiro en el pie. Entonces, acá va a haber acuerdo. La pregunta es qué es lo que va a tener ese acuerdo. Y eso hay rumores de todo tipo. Yo creo que va a tener algún ordenamiento fiscal y monetario gradual. No se le va a pedir al gobierno que haga un ajuste de shock, pero va a tener que bajar el déficit fiscal. Y se le va a pedir que trate de ir desarmando este Frankenstein que han armado en el mercado cambiario. No sé cuántos tipos de cambio tenemos en la Argentina. Y ahora tenemos el blue del blue, digamos. Es una cosa única prácticamente en el mundo y eso va a haber que desarmarlo. Así que me parece que ahí va a haber algunos focos de tensión en la discusión con el fondo, habrá que ver cómo los resuelven. Daniel, muchas gracias. No, gracias a ustedes por llamar. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Daniel Artana en detalle sobre lo que puede suceder luego de las elecciones con la economía argentina, que presenta serios problemas. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.